de vuelta y quiero saludar a Hugo Concha. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Parece que todos los días hay un tema jurídico relevante. Claro, esa es una buena clase de derecho para todo el mundo. Oye, nada más yo tengo una pregunta molestona. Eso de la ministra, joder, tío, ¿a qué te refieres? La ex ministra. ¿O estamos con otro caso? La ex ministra. No, es que aquí son secretarios, no ministros. Pues tiene un ministerio encima que resolver. Muy bien, vamos a bajarle a nivel. Nos dice un tribunal que el proceso estuvo mal hecho, Hugo, y que la prisión preventiva dictada contra Rosario Robles va en contra de sus derechos y libertades básicas y le exige al juez que reponga el procedimiento. A ver, ¿me ayudas a explicar? Porque yo vi algunas notas que decían hoy, liberan a Rosario Robles, revoca decisión de juez en contra de la prisión preventiva. A ver, ¿qué pasó exactamente? Sí. Creo que la cobertura en general dejó mucho que desear en la mayor parte de los medios. A ver, yo empezaría diciendo esto. Lo que hoy dijo el Tribunal Quinto Unitario no significa de manera alguna en este momento la liberación de Rosario Robles. Yo creo que hay que empezar con eso, porque si no es como la gran nota, pero no es cierto, no es precisa. Pero perdóname que te detenga ahí. Sí. Perdón que utilice la expresión coloquial. ¿Sí? ¿Qué pitos tocan esta banda del Tribunal Unitario? Si ya ahorita, había un juez había dicho ya qué pasaba, ¿por qué? Sí. A ver. Toda sentencia de juez o cualquier resolución, porque incluso no es sentencia, el juicio apenas está iniciando, pero toda resolución que toma un juez normalmente tiene algún mecanismo para ser impugnada en caso que una de las partes sienta que falló en algo, que no cumplió con la legalidad adecuada, o incluso si llega a violar algún derecho fundamental, pues puede ser objeto de un amparo directo, es decir, puede irse a la justicia federal. Toda resolución, más allá de la sentencia final, ¿de acuerdo? Entonces, toda resolución que toma un juez, sobre todo una de este tipo que sí afecta la libertad de una persona, tiene un mecanismo para que otro tribunal, un tribunal superior jerárquicamente hablando, la revise. Eso fue lo que hizo la defensa. La defensa interpuso un recurso de revisión ante el tribunal competente, que es un tribunal, se le llama unitario, el quinto, ¿no? Un tribunal que hace esto tiene tres posibilidades. Puede confirmar lo que hizo el juez, es decir, darle palomita, estoy de acuerdo, juez, lo hiciste bien. Puede revocar, que simple y llanamente, que es decir, no, al contrario, lo hiciste muy mal, que fue un poco lo que aquello que hizo la Corte cuando Florence Cassés se va para atrás, pero además se ordena, en ese momento se cae el juicio, lo que lleva, y además se decreta la libertad, en este caso de Rosario Robles. Eso hubiera sido una revocación directa. Y el otro, la tercera posibilidad, es que se reponga lo que se hizo mal, o aquel parte del procedimiento que le faltó cumplir con alguna formalidad. Eso es lo que está sucediendo ahorita. A juicio del unitario, con las pruebas que le presentó la defensa, efectivamente el juez no está justificando de manera adecuada la proporcionalidad que exige la ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales, para tomar una medida cautelar como la prisión preventiva, que es la medida cautelar extrema, ¿no? Entonces, a juicio del unitario le está diciendo, oye, no me estás justificando bien esto que hiciste, pero no le revoca, no suelta a Rosario Robles, le dice, juez Delgadillo, vuelve a hacer tu audiencia inicial, en otras palabras, hazlo bien, corrígelo, ¿no? A ver, déjame detenerme aquí. Lo que se está juzgando en concreto en este momento por parte del Tribunal Unitario es si había justicia, respaldo legal a la prisión preventiva de Rosario Robles. Nada más. Déjame regreso un paso. El juez Delgadillo Padierna argumentó que dada la existencia de un domicilio y una identificación con un domicilio distinto, había elementos para presumir que Rosario Robles, la exsecretaria, para ser preciso, se pudiese evadir, y por eso dictó la prisión preventiva. Sí, entiendo que un poco más, entiendo que la Fiscalía no solo presentó el tema de la licencia y domicilio falso, sino que además presentó que tenía varios domicilios, entonces que no había exactitud para poderla encontrar, porque el propio código establece que es importante, una de las posibilidades para poder poner la prisión preventiva es cuando ninguna otra medida sea suficiente, dice un artículo expreso del código, ninguna otra medida sea suficiente para garantizar la comparecencia del imputado,
¿no? Okay, entonces, eso fue lo que interpretó el juez, ese artículo, que es el 167, a partir de las pruebas que la Fiscalía General le presentó. Ahora, eso es un hecho subjetivo. Es decir, a ver, el juez tiene que medir con sus propios criterios y a partir de la evidencia presentada si la persona se evade o no se evade, si hay posibilidad de que se evada o no. Si la mujer se evade, el juez queda muy mal parado. Entonces se antoja que los jueces sean muy cautos y ante la menor duda les dicten prisión preventiva. Sí, pero recuerda que más bien una de las cosas que el cambio de sistema de justicia ha intentado cambiar, pues es que no tanta gente vaya a dar a la cárcel necesariamente y que muchos de los juicios se puedan enfrentar desde la libertad. Entonces la prisión preventiva, digamos que frente al nuevo sistema de justicia penal, se ha intentado que sea verdaderamente una medida excepcional. Se ha intentado porque ya le han metido mano y han reformado para cada vez otra vez la bolsita excepcional hacerla cada vez más grande. Pero bueno, esa es un poco la idea. ¿Y por qué la prisión preventiva? Pues en general cae mal, porque va un poco con la presunción de inocencia, ¿no? No te han juzgado definitivamente y sin embargo te están imponiendo una sanción, que al final del día es la prisión preventiva. El que te metan a la cárcel para enfrentar desde ahí tu juicio, pues ya estás pagando una sanción, ¿no? Ahora, ya lo dijiste muy bien. Si el juez Delgadillo Padierna hubiera actuado muy mal, lo que hubiera dicho el juez de segunda instancia es: para atrás, liberen a Rosario Robles. Claro, y no lo hizo. No le está diciendo eso el juez superior. Tampoco lo aplaudió, le dijo, lo hizo usted muy bien. Le dijo, ¿tiene usted 48 horas? ¿No me equivoco? Sí, le dio 48 horas para reponer la audiencia inicial. Recordemos que el juez Delgadillo es el juez de control. Es el juez que lleva a cabo esa primera audiencia, revisa qué hay, da pie a la entrada del juicio sustantivo con otro juez, que va a ser el juez de la audiencia oral, penal, ¿no? Fuerte. Y en su caso dicta las medidas cautelares, como fue el caso de la prisión preventiva. Ahora, entonces digamos Julio, que se echó para atrás, un pasito otra vez para atrás, el inicio del juicio, para que reponga el juez lo que hizo. Ahora, el mensaje que le están diciendo al juez es: hazlo bien, no lo hagas, ¿no? Julio Hernández, abogado de Rosario Robles, nos iba a tomar la llamada ahora, pero entró finalmente al penal. Te pregunto, ¿qué esperamos en las próximas 48 horas? Es decir, ¿qué quiere decir eso en la realidad de que se reponga el procedimiento? Bueno, ¿volvemos a ver la misma película? ¿Es una película con variaciones? No. A ver, ayúdame a entender qué quiere decir en los hechos. Yo pensaría que vamos a tener, la Fiscalía tendrá que aportar pruebas más fuertes para que el juez no puede simplemente de su, como decía aquella estación de radio, su propia inspiración y composición. Es decir, el juez lo que hace es a partir de las pruebas y evidencias que tiene frente a él, aunque sea el juez de control. Entonces, la Fiscalía le tendría que aportar pruebas más contundentes y el juez dictar en un sentido en donde no quepa duda la necesidad de una medida tan extrema, volverla a dictar si fuera el caso. Y si él mismo se da cuenta que no es así, que no cuenta con esas pruebas, entonces sí tendrá que imponer alguna otra medida cautelar que no sea necesariamente la prisión preventiva. Hay muchísimas, la ley señala muchas, desde el que se quede en su domicilio y no pueda moverse de ahí, que tenga que estar firmando en el juzgado todos los días, se le retira el pasaporte, es decir, hay muchas medidas. Lo que pasa es que efectivamente, como platicábamos en algún momento, tú imagínate frente a los distintos temas y fuertes que ha traído el Poder Judicial, pues que un juicio de esta naturaleza, que además, digámoslo de paso, pues se ve un poco desproporcionado con el panorama general de lo que hace la justicia, ¿no? Por un lado tenemos grandes criminales que no son aprehendidos, y tenemos a esta señora que está sujeta a investigación, probablemente miembro de un gran grupo que cometió un montón de conductas ilícitas para el país, y ella sí está muy metida en la cárcel en prisión preventiva. En ese sentido, dices... Bueno, ya que te permitiste el desliz editorial, déjame ahora yo hacerte una última pregunta justamente en ese territorio. Sí. A ver, el juez Delgadillo Padierna resulta que es sobrino de Dolores Padierna. Y la defensa, la anterior defensa, no ahora Julio Hernández, argumentó que debió haberse excusado el juez Delgadillo Padierna por este hecho. Y en ese sentido, hoy hay un reflector muy fuerte sobre la capacidad del juez Delgadillo Padierna para poder discernir con toda imparcialidad. Desde esta perspectiva, ¿qué comportamiento te esperas del juez? O bien refuerza toda la artillería y dice, por todas estas razones, dejo a la señora Robles donde está,
o bien, dada este embate y este posible conflicto de interés, suelta las manos y dice, a ver, la voy a dejar libre para que no me estén dando lata con respecto a mi propia honorabilidad. ¿Dónde se te antoja que este juez, que también es ser humano, pudiera deslizar su decisión después de esta reposición de procedimiento? Yo te diría dos cosas. La primera, sí, se presentó incluso una queja ante el Consejo de la Judicatura por el asunto que tú estás diciendo, y el Consejo de la Judicatura determinó que no había ningún impedimento. Es decir, el que él sea sobrino de la señora Padierna no demuestra de manera directa, fehaciente, que está impedido para juzgar el caso, ¿no? Eso es muy importante. Esté sesgado, que él no ha demostrado ningún tipo de posible conflicto de interés por el hecho de tener un lazo familiar con Dolores Padierna. Entonces eso queda de lado. El segundo, ¿qué va a pasar? El juez va a tener que ser muy cuidadoso. Es decir, si efectivamente tiene algo que logre que su resolución sea mucho más contundente y firme, lo tendrá que demostrar y aclarar de la manera más argumentada y justificada. De otra manera, corre el riesgo de que la siguiente corrección que le haga el tribunal unitario, pues no vaya a ser simplemente repón, sino que le va a decidir por él, que es cuando ya revocan o confirman, ¿no? Entonces, pues sí, va a tener que ser muy riguroso en su nueva decisión. Profesor, en Derecho, de esta audiencia y de mí mismo, Hugo Concha, lo esperamos aquí mañana. Allí nos vemos, tenemos muchos temas. Seguramente este tema va a dar de qué hablar. Un abrazote, Muchas Ricardo. Gracias. Saludos a todos. Buenas tardes. Sigue estando cargada la agenda. En un momento más vamos a hablar con